de los desechos y en términos ambientales en general. Y bueno, y participó Humanidades, participaron diferentes personas que hacen vida en educación ambiental en Mérida y participaron otros órganos de la región. Ese trabajo fue bastante efectivo en términos del producto. Esos lineamientos lamentablemente no se han convertido en una política de la zona educativa, por ejemplo, pero creemos que en parte un poco lo de la ley, con el componente de educación ambiental que está en los estamentos de la ley, ayudaría un poco a canalizar eso. Porque si nos vamos al aspecto general, en Venezuela ya la educación ambiental es obligatoria. Tenemos el 20% de la carga académica desde todas las etapas de la educación tienen educación ambiental de carácter obligatorio. Eso quiere decir unas 8 horas obligatorias de educación vinculada al ambiente. Y si nosotros tomamos en cuenta el currículo en términos del eje transversal ambiente, entonces está en todas las áreas. Lo que quiere decir que un profesor a veces lo que está es carente de repente de la información precisa y de la asistencia para hacer proyectos pedagógicos de aula o de plantel tocando el tema de desecho. Sin embargo, se ha hecho mucho, ya en términos puntuales, bueno, si la mide desde que existe, digamos que se la pasa de una escuela a otra haciendo charlas y talleres. La profesora Miriam, por ejemplo, que es nuestra maestra de Bes y Arte, ha hecho talleres no solamente en el estado de Mérida muchísimo, sino que ha llegado a islas del Caribe con este tema. Y es hoy en día siempre invitada en varias partes del año a hacer demostraciones en sus exposiciones de Bes y Arte. Y si nosotros fusionamos un poco eso con la Facultad de Humanidades, encontramos que la profesora Marixa Marrero u otros profesores de la zona han estado vinculados con este tema del Bes y Arte, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema del plan rector. El plan rector lo que hace es entonces traducir un conjunto de lineamientos de la universidad que van a ser propuestas en su momento al equipo rectoral y a cada decanato en términos de mejoramiento sanitario en primera instancia. La universidad tiene una heterogeneidad bastante amplia desde el punto de vista de dispositivos de almacenamiento, desde una cajita hasta un contenedor enorme sin ningún tipo de techo, ¿no? Eso es un problema bastante visible. Nada más hay que pasarse por algunas facultades donde no hay ordenamiento del almacenamiento de las basuras mezcladas para darse cuenta que se amerita un plan de mejoramiento de esa situación, ¿no? Luego es cómo maximizar la recuperación de materiales, ya tiene que ver con las capacidades que los órganos, en este caso Ciudadanía y otros departamentos, tienen que tener. Hay que ampliar y mejorar la eficiencia de la estación de compostaje de la agricultura para poder incorporar todos los cafetines que hacen almuerzos que tienen que ver con preparación de alimentos. Hay que ampliar los centros de almacenamiento por facultad y los convenimientos, las relaciones para poder que todas las facultades tengan canalización del material papel y cartón. Hay que contar con por lo menos un ecoparque universitario donde puedan ser almacenados materiales como equipos electrónicos y voluminosos para canalizarlos a las empresas. Entonces todos esos elementos se han ido vaciando en el plan. Se comenzó por un análisis FODA, un análisis estratégico de la universidad para ver cuáles eran las potencialidades y las debilidades que habían para implementarlo. Luego se tradujo eso en unos componentes de anteproyectos operativos o de inversión. Uno tiene que ver con el abordaje comunitario y la comunidad universitaria y comunidad externa. Uno tiene que ver con el circuito de equipamiento desde el almacenamiento en los baños hasta los sistemas de recolección. Otro tiene que ver con el mejoramiento, le llamamos fortalecimiento de la actividad productiva o la extensión productiva, que es cómo traducir la estación de Santa Rosa, que es experimental de compostaje de la agricultura, en un modelo piloto para ser replicado en comunidades de Mérida, ¿no? Me gustaría que en la próxima parte conversáramos sobre el trabajo de extensión, Claro. lo que se cumple como trabajo de extensión y el servicio comunitario. Perfecto. Entonces, estamos conversando con Juan de Dios Casadiego. En la próxima parte avanzaremos al servicio comunitario.